No, yo no me quería ir de manera ilegal, pero yo decía, ¿cómo hacerlo? Y lo primero que a uno se le viene a la mente es llamar a unos abogados de inmigración, que son los expertos en esta área. Y de entrada me decían que no, pero no me explicaban por qué, donde tú decías que también habías vivido esa misma situación y que lo habías hecho sola, y que entonces me diste ánimo y dije, esta es la mujer, voy a llamarla, voy a escribirle. Comenzamos a darle forma a nuestro proyecto, que justamente fue el que nos aprobaron. Yo no se la cree. O sea, yo decía, no, no, sería que falta otro trámite por todo esto, pero ajá, ahí comenzaron mis miedos. Hola, hola, ¿cómo están por ahí? Hoy estoy sumamente contenta de estar con alguien a que le tengo mucho, mucho aprecio, que la admiro muchísimo con toda esa experiencia y esa carrera profesional que ha hecho, que es María Marquina desde Venezuela, y que nos hemos convertido en amigas a raíz de todo este proceso y que, bueno, la verdad que me siento muy bendecida de haber tenido la oportunidad de poderle apoyar con su proyecto y hoy pues está aquí dándonos pues todo lo que pasó en ese proceso que, como siempre digo, no es lo más difícil el inicio ni la aprobación, sino es ese miedo que da después. Así que encantada de que estés aquí, muy agradecida de que nos acompañes hoy para que puedas también darles luz a otras personas que están con ese sueño de venir acá a través de una visa profesional. Hola Ale, gracias por invitarme. Bueno, yo feliz de estar aquí compartiendo con tu comunidad, que sé que para ti es sumamente importante. Más agradecida aún por toda la ayuda que nos has prestado a mí y a mi familia en este proceso que no ha sido fácil, no ha sido difícil, pero digamos que de tu mano o de tu apoyo, pues ha sido muy llevadero. De verdad que no tengo palabras para agradecer. Gracias, gracias. Bueno, a mí no se me olvida, María, la primera vez que estuve contigo, porque me decías, yo vi tu video y me sentí muy identificada, porque a mí también me dijeron que no. Así que cuéntanos un poquito más de ese momento cuando tú decidiste de que querías optar a este tipo de visa y qué fue lo que pasó en ese momento. Efectivamente, Ale, cuando uno viaja a Estados Unidos, y de verdad que uno, es inevitable, yo estoy en un país con crisis de hace muchos años, e ir a Estados Unidos de turista y ver todos los avances que hay, las cosas que se pueden hacer, que uno puede crecer, pero no, yo no me quería ir de manera ilegal. O sea, mi sueño es irme de manera legal con mi familia y optar por todos los beneficios y las bondades que tiene ese país. Pero yo decía, ¿cómo hacerlo? Y empecé a investigar los diferentes tipos de visa que había y conseguí esta para profesionales. Pero cuando comencé, porque lo primero que a uno se le viene a la mente es llamar a unos abogados de inmigración, que son los expertos en esta área. Lo primero que uno, o sea, cuando llamaba, me decían, envíame tu currículum, envíame tu currículum. Ni siquiera me preguntaban, o sea, cuál era mi carrera o qué valor le podía yo aportar a Estados Unidos, sino envíame tu currículum, yo veo si tienes capacidad o no, o si calificas para ese tipo de visa. Y de entrada me decían que no, pero no me explicaban por qué, no me explicaban de qué se trataba el proyecto, no me explicaban que tenía que dar un valor agregado. Entonces me sentía frustrada hasta que vi un video tuyo, investigando en la web, vi un video tuyo donde tú decías que también habías vivido esa misma situación y que lo habías hecho sola y que te había ido bien y que habías conseguido éxito, que no era necesario, no era, o sea, que no era un sueño que no se podía cumplir, que sí se podía cumplir. Entonces me diste ánimo y dije, esta es la mujer, voy a llamarla, voy a escribirle. Y sorpresivamente escribí, me respondiste, me diste cita y comenzamos a hablar, me empezaste a preguntar cosas que un profesional no hacía, como, tú eres profesional también, pero no un profesional de inmigración, ¿no? O sea, o especialista en la inmigración. Decía, o sea, ¿qué carrera tienes? ¿Qué valor tú consideras que le puedes aportar al país? Y comenzamos a hablar de lo que yo hacía. Porque si tú me preguntabas de primera mano qué valor le podía yo aportar a Estados Unidos, te iba a decir, pues no sé. Y tú comenzaste, mira, generalmente es esto, me empezaste a asesorar, puede ser esto, dime tú, oye, sí tienes potencial, claro que sí. Y me empezaste a dar luz. Y aquí estoy contigo
con un caso aprobado y con éxito. O sea, sí se puede, gracias a ti. Sí, no, y qué alegría, la verdad que una bendición de Dios, todo esto, a mí particularmente me gusta mucho apoyar profesionales como tú y por ahí, si nos cuentas un poquito más de tu profesión, porque sé que mucha gente está curiosa de saber por qué los abogados te decían que no, por qué ni siquiera miraban más allá. En mi caso, yo que soy experta en proyectos, sé de que cada una de nuestras profesiones existen precisamente porque son necesarias en cada uno de los ámbitos a nivel, no solo de país, a nivel global. Así que cuando yo veo más bien un caso así, para mí es una oportunidad más grande porque siento que todo el mundo está súper enfocado en todas las otras carreras que son como más por default, de repente ingeniería en sistemas, de repente es lo que yo veo, que toman mucho más casos cuando están en el grupo STEM, pero cuéntanos un poquito más de tu profesión para que los que nos ven entiendan por qué en ese momento te decían que no, porque un abogado que de repente su expertise no es un proyecto, sino la visa, la parte migratoria, pero no saben qué proyecto de interés nacional se puede presentar en una profesión como la tuya. Bueno, mi profesión, yo soy contador público. Contador público, llevo más, o sea, 20 años ejerciendo mi profesión, pero mi especialidad o mi enfoque dentro de mi empresa es la asesoría financiera. La asesoría financiera, o sea, desde construir empresas que realmente sean rentables en un país tan inflacionario con hiperinflación como Venezuela, como que las personas, también los dueños de las empresas, creen su portafolio de inversión, creen, o sea, tengan una alternativa, aparte de su negocio, más allá, donde puedan asegurar un futuro digno. Pero dentro de ese conglomerado de clientes que tengo, me he especializado en la parte médica, porque atiendo a clínicas, atiendo a médicos, y los médicos generalmente sufren eh, mucho estrés. De por sí, la carrera como médico, como tal, como per se, tiene un alto rango de responsabilidad y un estrés desde que tú comienzas a decidirle estudiar. Entonces ya desde por sí se cumplen grandes pensos de estudio, grandes jornadas de trabajo, aparte son personas que sufren de estrés desmedido, sufren de culpa, depresión, porque están mucho tiempo en sus trabajos y poco tiempo con su familia. Y eso hace que ellos tengan un poco la vida acelerada. Entonces, hemos sabido cómo llevar esa parte, ¿no? Cómo combinar, cómo entender con empatía al médico y cómo hacer que sus negocios, sus clínicas, sus consultorios sean rentables y a su vez ellos en la práctica de la medicina puedan tener un fondo de jubilación, un fondo de retiro y que eso no sea producto de estrés y que logren hacer la práctica médica de una manera más sencilla. Cuando te conté eso, tú con todo tu conocimiento, con todo lo que tú manejas de las necesidades que tiene Estados Unidos, esto es una falencia acá en Estados Unidos y puede ser de gran valor. Y por ahí comenzamos a darle forma a nuestro proyecto, que justamente fue el que nos aprobaron.